Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una pregunta inesperada sobre Aslemberg deja a Özkan Deniz completamente paralizado en plena transmisión en vivo. ¿Crees que a veces el pasado regresa justo cuando uno menos lo espera? Cuéntamelo en los comentarios. La escena ocurrió durante una transmisión en vivo que Özkan Deniz realizó para promocionar su nuevo proyecto musical. Con más de 50.000 espectadores conectados, todo parecía ir con normalidad. Hablaba con entusiasmo de su música, de sus planes futuros y hasta se animó a cantar en vivo. Sin embargo, en el minuto 37 del directo, el ambiente cambió completamente. Un comentario destacado apareció en pantalla y, con voz clara, el moderador del programa leyó: Özkan, si Aslemberg apareciera en este momento, ¿qué le dirías? La expresión de Özkan lo dijo todo. Se quedó en silencio, bajó la mirada y se frotó las manos visiblemente nervioso. Tras unos segundos de tensión, soltó una sonrisa forzada y dijo: no esperaba esa pregunta. Y ahí comenzó el verdadero terremoto mediático. Las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo comenzaron a comentar frenéticamente. Todavía la ama, su expresión lo delató, eso no fue actuación, eran solo algunas de las frases que se repetían. Minutos después, el artista trató de retomar el tema musical, pero su mente parecía en otro lugar. Finalmente, decidió hablar abiertamente: no voy a negar que Asl fue una parte importante de mi vida. Le deseo lo mejor, y sí, a veces la recuerdo. Algunas canciones, algunos lugares, me la traen de vuelta. Pero la vida sigue, ¿verdad? Y esa frase lo cambió todo. Algunas canciones me la traen de vuelta se convirtió en tendencia en plataformas como X, Instagram y TikTok. Montajes de ambos en escenas románticas, fragmentos de entrevistas pasadas y hasta canciones que supuestamente se inspiraron en ella comenzaron a circular. Los fans revivieron momentos del pasado, y hasta periodistas del mundo del espectáculo retomaron la posibilidad de una reconciliación. Pero eso no fue todo. Un día después del directo, Aslemberg publicó una historia en su cuenta oficial. No había palabras. Solo una imagen, una rosa blanca en primer plano y una música suave de fondo. La canción elegida, una balada interpretada por Özkan Deniz hace años, que muchos asociaron con su relación. Internet se volvió a incendiar. Fue una respuesta cómplice, ella también lo recuerda, esto es una señal clara, escribían los seguidores. Las especulaciones crecieron como espuma. Algunos decían que se habían visto en secreto hace poco, otros aseguraban que sus familias nunca cortaron el vínculo. En una entrevista telefónica posterior, Özkan quiso aclarar: no estoy insinuando nada. Solo respondí con el corazón. Todos tenemos recuerdos. Lo importante es vivir el presente con respeto por el pasado. Pero sus palabras, lejos de calmar, encendieron más la llama del misterio. ¿Estaba evitando algo? ¿Realmente había sentimientos aún vivos? Las cámaras podían estar apagadas, pero la historia ya había cobrado vida propia. Las cuentas de fans empezaron a publicar teorías, hilos detallados sobre la cronología de su amor, e incluso psicólogos de redes sociales se animaron a analizar el lenguaje corporal de Özkan en el momento exacto de la pregunta. Su pausa prolongada, el movimiento de sus manos, su mirada hacia abajo, son gestos de quien todavía guarda sentimientos, afirmaban algunos. Mientras tanto, los medios turcos no tardaron en tomar cartas en el asunto. En los principales programas de espectáculos, el tema del día fue claro: Özkan y Asl, segunda oportunidad. Las mesas redondas de opinión se dividían entre quienes apostaban por una reconciliación y quienes creían que se trataba solo de nostalgia. Pero había un detalle que nadie pasó por alto: la elección de la canción en la historia de Asl. Esa balada no fue al azar, comentó una periodista en un programa de televisión. Esa canción la cantó Özkan el día que celebraron su primer aniversario. Fue pública en su momento. Todos los fans lo recuerdan.
La información corrió como pólvora. Esa noche, Aslenberg fue vista saliendo de un restaurante en Ñanta. Los reporteros la interceptaron amablemente, sin acosarla, pero no pudieron evitar hacer la pregunta del momento: ¿Asl fue para Özcan la historia de la rosa blanca? Ella solo sonrió, bajó la mirada, y respondió: algunas cosas no necesitan explicación. Ese breve comentario fue suficiente para provocar un nuevo estallido viral. En paralelo, Özcan fue captado por paparazzis entrando a su estudio de grabación. Al parecer, estaba trabajando en una nueva canción. Lo curioso es que en la filtración del audio, se pudo escuchar una estrofa que decía: si el tiempo no borra tu nombre, tal vez es que nunca quise olvidarte. Las redes enloquecieron. Los hashtags #Asliscan, #La balada del recuerdo y #Rosa blanca se volvieron tendencia durante 2 días consecutivos. Cientos de videos de reacción, teorías de fans y hasta cartas abiertas comenzaron a circular. Algunos fans incluso organizaron una petición para que la pareja participe junta en una nueva serie romántica. El público quiere verlos de nuevo, en pantalla o fuera de ella. En medio del caos, una amiga cercana a Asl, cuyo nombre prefirió mantenerse en el anonimato, hizo unas declaraciones que fueron recogidas por una revista de farándula. Asl y Özcan pasaron por momentos muy duros. Pero también compartieron cosas muy profundas. No me sorprendería que todavía haya un cariño especial entre ellos. Lo que sí sé es que ella escuchó esa transmisión en vivo completa. Y lloró. El rumor más fuerte hasta ahora es que ambos han sido contactados por una reconocida productora para protagonizar un drama romántico que narraría una historia muy parecida a la suya. 2 artistas separados por las circunstancias que vuelven a cruzarse años después en medio de sus carreras. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado su participación. Lo que sí es cierto es que en la última aparición pública de Özcan, durante una gala benéfica, su discurso cerró con una frase que volvió a encender todo: el pasado a veces nos encuentra. Incluso cuando creemos haberlo dejado atrás. Pero no siempre es para quedarse, a veces es solo para recordarnos quiénes fuimos. La cámara enfocó su rostro, y justo en ese momento, sonaba de fondo otra de sus canciones más nostálgicas. Los presentes guardaron silencio, entendiendo que esa frase no era gratuita. ¿Fue un mensaje directo? ¿Un cierre simbólico? ¿O una puerta que vuelve a abrirse lentamente? Las redes aún hierven de dudas y de ilusión. Y los seguidores esperan con ansias el próximo movimiento, el próximo post, la próxima mirada que delate lo que las palabras no siempre se atreven a decir. No olvides dejar tu opinión abajo. ¿Crees que aún hay esperanza entre Özcan y Asl? Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que tanto nos apasionan. Nos vemos en el próximo video.